En la primera parte de este video te compartí información básica sobre los fenómenos de ilusión y alucinaciones, mencionando que el neurólogo Oliver Sacks también dedicó un par de sus obras a este fenómeno, entre ellas los libros titulados Hallucinations y Musicofilia. En una plática para TED, Oliver comentó que según las características de las alucinaciones que presente una persona, se puede identificar el tipo de trastorno, la red neuronal o la región cerebral en la que se origina cada uno de estos fenómenos. Por ejemplo, que las dificultades auditivas y visuales pueden provocar alucinaciones con características de la discapacidad en cuestión. Una persona ciega podría experimentar alucinaciones de tipo visual. Una con sordera tendría alucinaciones auditivas y así respectivamente. Durante la plática, Oliver expone que cuando algunas regiones del cerebro dejan de recibir estímulos, tienden a presentar hiperactividad, emitiendo señales espontáneas que originan las alucinaciones. También menciona que el temor a ser etiquetado como loco dificulta que quienes presentan el fenómeno acepten, reconozcan y expresen este tipo de experiencias. Describe cómo la epilepsia del lóbulo temporal puede provocar alucinaciones que dan una sensación retrospectiva o de viaje al pasado, en la que todos los sentidos pueden estar involucrados, que la actividad anormal en el giro fusiforme del cerebro puede provocar visiones en las que los rostros se perciben deformados, también que existen regiones del cerebro que se activan específicamente originando alucinaciones de tipo caricaturesco o animado, otras relacionadas con el reconocimiento de paisajes y construcciones. En su tesis doctoral, Sarah Sidi presenta 3 dimensiones para explicar algunas características del fenómeno de las alucinaciones: la dimensión neurocognitiva, la dimensión neuroestructural y la dimensión neurofuncional. Entre los mecanismos neurocognitivos refiere fallos en algunos tipos de memoria como la memoria de trabajo, en la capacidad atencional como la atención dividida, el razonamiento abstracto y la autorreflexión. Sobre el proceso de la imaginación se ha propuesto que puede influir durante las experiencias alucinatorias, al presentarse alteraciones en la percepción que dificultan la identificación del imaginario como propio, dando como resultado que la persona piense que alucina lo que en realidad está imaginando. En la dimensión neuroestructural menciona que en fenómenos como la esquizofrenia, las alucinaciones auditivas de tipo verbal se han relacionado con la disminución de la sustancia gris en las regiones temporoparietales del cerebro, principalmente en el giro temporal superior que contiene la corteza auditiva primaria, responsable del procesamiento de sonidos, y el área de Wernicke, región activa durante la comprensión del lenguaje. Además, describe una asociación positiva entre un volumen mayor de sustancia blanca y las experiencias alucinatorias. En la dimensión neurofuncional, incluye teorías que asocian alteraciones en la red neuronal frontotemporal con la percepción de alucinaciones auditivas. Esta red está involucrada en la percepción auditiva dirigida de manera voluntaria. Para apoyar estas hipótesis, la autora incluye un estudio de neuroimagen funcional en el que se observa el incremento de la actividad en el área frontal inferior derecha durante la experimentación de alucinaciones auditivo-verbales. Otros estudios de neuroimagen realizados en décadas recientes muestran relación entre la actividad neuronal de las regiones visuales, el hipocampo y la amígdala durante los episodios de alucinación visual. Estas áreas están involucradas en los procesos de memoria y la regulación emocional respectivamente. En otras investigaciones también se ha observado activación neuronal en áreas visuales cerebrales de pacientes con el síndrome de Charles-Bonnet y en la corteza frontal de pacientes con Parkinson y demencia por cuerpos de Lewy. Las alucinaciones auditivo-verbales están relacionadas con estados depresivos como los que se experimentan durante los procesos de duelo. Los estados afectivos asociados con sensaciones de malestar pueden predisponer, intensificar o prolongar las experiencias alucinatorias. La autora sugiere que las alucinaciones y los delirios podrían compartir las mismas bases neuronales. Entre los trastornos mentales que incluyen delirio y alucinación entre sus síntomas, en el Manual Diagnóstico y Estadístico de Enfermedades Mentales, se incluyen algunos como los que aparecen en pantalla.
Además, se han observado en casos de depresión mayor y trastorno bipolar. Entre los signos o síntomas más comunes de la abstinencia alcohólica, en el DSM se mencionan alucinaciones o ilusiones transitorias, visuales, táctiles y auditivas que se presentan pocas horas o pocos días después de detener el consumo de alcohol. El espectro de la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos cuyos síntomas incluyen la experimentación de alucinaciones también pueden ser provocados por el consumo de esta y otras sustancias. La intoxicación por consumo de cannabis incluye alteraciones de la percepción con alucinaciones, ilusiones táctiles, visuales y auditivas, en ausencia de síndrome confusional o pérdida del principio de realidad. Trastornos relacionados con el consumo de otros alucinógenos, como fenciclidina, también incluyen la experimentación de ilusiones, alucinaciones y sinestesias entre sus síntomas. En el trastorno de percepción persistente, después de suspender el consumo de alucinógenos, pueden persistir síntomas como alucinaciones geométricas, percepciones erróneas de movimiento en los campos visuales periféricos, destellos e intensificación de colores, halos luminosos, palinopsia, poliopsia, macropsia y micropsia. Otros trastornos que pueden desarrollarse o desencadenarse por el consumo de alucinógenos son el trastorno bipolar, el trastorno obsesivo-compulsivo, el trastorno de ansiedad, síndrome confusional agudo, trastornos neurocognitivos, trastornos del sueño-vigilia, disfunciones sexuales y depresión. La doctora en psiquiatría Tracy Marks explica que trastornos como la depresión mayor y el trastorno bipolar pueden incluir el desarrollo de delirios y alucinaciones entre sus síntomas, principalmente delirios como el persecutorio y el nihilista. La doctora Sara también explica que las experiencias alucinatorias y las alucinaciones clínicas presentan características diversas, principalmente subjetivas, por lo que existen diferentes formas de evaluarlas, tanto en poblaciones clínicas como en la población en general. La escala para investigar percepciones inusuales, MUPS, de Mental Health Research Institute Unusual Perception Schedule, evalúa características físicas y personales como la relación de la persona con las voces, su forma y contenido, procesos cognitivos, percepciones de las experiencias auditivas y asuntos psicosociales relacionados con las voces. La prueba Matsuzawa para evaluar alucinaciones auditivas explora las alucinaciones y creencias asociadas con experiencias auditivas. La escala para la valoración de síntomas psicóticos SIRATS evalúa frecuencia, duración, intensidad, localización, creencias sobre la procedencia de las alucinaciones, contenido y grado de negatividad y angustia que provocan, trastornos causados por las voces en la vida del paciente y el control que éstas ejercen. Esta escala de tipo Likert puede ser aplicada en epidemiología y como medida de respuesta al tratamiento. Para medir la propensión a las alucinaciones, se ha recurrido a la escala Launey-Slade, también de tipo Likert, que explora diferentes tipos de alucinaciones auditivas, visuales, táctiles y olfativas, experiencias alucinatorias hipnopómpicas e hipnagógicas, a través de 5 opciones que miden de 0 a 4 la experimentación de las alucinaciones. El cuestionario de alucinaciones de Barrett analiza experiencias alucinatorias como escuchar el nombre propio o de otra persona sin que lo hayan pronunciado, escuchar pensamientos propios o voces de personas conocidas, ausentes o fallecidas. En la enciclopedia médica Medline se puede leer la recomendación de acudir a consulta de inmediato cuando se presentan alucinaciones que provocan distanciamiento de la realidad, ya que las afecciones físicas y psiquiátricas implicadas pueden progresar al estado de gravedad con velocidad. También sugiere que la persona se encuentre acompañada en todo momento. Cuando ya se ha experimentado algún tipo de alucinación y se tiene la seguridad de que ésta es distinta a las anteriores, se recomienda observar su duración, que puede ser de un día, menos de un mes, más o menos de 6 meses. Si existe alguna enfermedad o medicamento que pudiera haberla provocado, identificar los periodos de lucidez o ausencia de alucinaciones. Si hay dificultades de memoria u otros procesos cognitivos como la atención y percepción.
Sí existen variaciones en el estado de ánimo como episodios depresivos o maníacos. Sí existen otros síntomas o fenómenos mentales como ideas delirantes, agitación, lenguaje y pensamiento desorganizado. Cuando una persona ha experimentado alucinaciones frecuentes durante periodos prolongados de tiempo, comúnmente desarrolla por ensayo y error lo que se conoce como estrategias de afrontamiento, que son aquellas actitudes y conductas que le permiten sobrellevar o atender los efectos y las consecuencias del episodio, como buscar una actividad que le distraiga de las alucinaciones, aislarse mientras suceden, escuchar música durante la intrusividad de ideas o pensamientos delirantes, expresar el contenido de la alucinación en forma artística, videograbada, escrita, entre otras formas. En las guías clínicas de atención primaria que mencioné en el video sobre delirios y alucinaciones, Silvia Torres recomienda que cuando el episodio es agudo, es decir, cuando la alucinación altera evidentemente las capacidades y la conciencia de la persona, esta debe considerarse un síntoma grave que puede poner en riesgo tanto la integridad de quien lo padece como del entorno y quienes le rodean. Por ejemplo, alguien que cruza una avenida de alta velocidad al experimentar alucinaciones complejas, por lo que será necesaria la intervención de los servicios de emergencias y/o el ingreso de la persona a urgencias médicas. La familia, quienes comparten el hábitat de la persona con alucinaciones, y su círculo social cercano tienen un papel fundamental conteniendo y amortiguando las situaciones de estrés que podrían desencadenar estos síntomas, tanto delirios como alucinaciones. Además, tienen mayor posibilidad de observar e informar al personal médico sobre las características tanto de los delirios como las alucinaciones. Es indispensable procurar suficientes estímulos en el ambiente y reducir los que alteran o provocan déficits sensoriales por sobreestimulación, adaptando los espacios para hacerlos más confortables y que faciliten la estancia de personas propensas a este tipo de fenómenos. Actualmente existen áreas del conocimiento orientadas a la atención de necesidades de personas neurodivergentes, como la arquitectura del bienestar. También es importante evitar juzgar y estereotipar o etiquetar a la persona como floja, egoísta, malévola y otros calificativos que podrían vulnerarle ante los fenómenos de segregación social. Tratar de concentrarse en los aspectos positivos de la persona y, si es posible, potenciarlos. Cuando se comprende que este tipo de síntomas o conductas, tanto las provocadas por delirios como las provocadas por alucinaciones, forman parte de una condición de salud, la tendencia a juzgar y a estereotipar se reduce. Procurar medidas de atención psicosocial y ocupacional para favorecer la independencia o autonomía, incluyendo las estrategias psicoeducativas sugeridas por el personal que atiende. Apoyar en la programación y supervisión del tratamiento farmacológico en caso de ser diagnosticado y prescrito por el personal médico. Informarse sobre los posibles efectos secundarios de cada medicamento y prevenir consecuencias, por ejemplo, evitar impedir el uso de maquinaria o automóviles, bajar o subir escaleras sin apoyo, transitar en vía pública sin acompañamiento y medio de identificación. Entre los tratamientos con evidencias de efectividad empírica para personas con alucinaciones, en la División 12 de la Asociación Americana de Psicología se recomiendan el tratamiento asertivo comunitario, entrenamiento cognitivo para la adaptación, la terapia cognitivo-conductual, remediación cognitiva para la esquizofrenia, manejo de la enfermedad y recuperación, aprendizaje social y programas de economía simbólica para la esquizofrenia, terapia ocupacional y terapia de aceptación y compromiso. Estos modelos de terapia pueden incluir entre sus técnicas programación de actividades, pruebas de comprobación de la realidad, modelamiento conductual para favorecer habilidades sociales, técnicas de exposición a estímulos desencadenantes, autoverbalizaciones para guiar el comportamiento, dirección o detención de pensamiento, evitación de las respuestas de neutralización, relajación, desensibilización sistemática y estrategia de focalización de las voces. El plan del tratamiento depende siempre de la evaluación o diagnóstico de quienes brindan la atención y podría tener variaciones dependiendo de la evolución y necesidades específicas de quien se atiende. Por esta razón, es importante acudir a consulta con profesionales de la salud en cuanto se reconoce alguno de los signos y síntomas que he compartido contigo. Si tú o alguna persona cercana experimenta alguno de ellos, pueden aprovechar este video para iniciar una conversación sobre el tema o acudir directamente a los centros de salud cercanos.
Cualquier aportación sobre el tema es bienvenida en la sección de comentarios. Recuerda que puedes escribirme a la dirección de correo electrónico que aparece en la pantalla o contactarme en cualquiera de las redes sociales. Para consultar el texto y las referencias de la información que te comparto, dirígete al enlace que publico en la descripción del video. Si llegaste hasta aquí, muchas gracias. Y si consultas más información sobre este tema, te deseo que descubras muchas ilusiones fascinantes.